Bueno, jóvenes, hoy día vamos a tratar un tema muy interesante que es la violencia y también un tema muy delicado. La violencia. ¿Quién no ha visto o ha sufrido, ya sea en los medios de comunicación o ya sea en la vida real, lo que es la violencia, ¿verdad? Vemos que hay muchos tipos de violencia, pero lo que más conocemos, lo más latente, es la violencia física, ¿cierto? ¿Qué es la violencia? Es un comportamiento deliberado que provoca o puede provocar daños físicos, psicológicos a otras personas. Recuerda que la violencia es un comportamiento deliberado. ¿Por qué? Es un comportamiento deliberado porque no usas el raciocinio y solo te dejas llevar por tus impulsos. Impulsos que van a ir evocados o impulsos que van a ir enfocados en los golpes. En la violencia, por ejemplo, la más común en nuestra sociedad es la violencia familiar, ¿cierto? También tenemos la violencia psicológica, la sexual y la violencia política. Cuando hablamos de una violencia familiar, hablamos de la violencia familiar cuando hay violencia o constantes discusiones que llegan a golpes en la familia, sobre todo en las parejas, cuando no se entienden o cuando no se comprenden y uno de ellos no es capaz de controlar sus emociones negativas y esto hace que golpee. La violencia psicológica. La violencia psicológica se refiere a qué? Cuando hablamos que la violencia no solamente es de manos o de golpes que se muestran en el cuerpo con marcas, sino que la violencia psicológica habla de la violencia que demigra tu autoestima, que baja tu autoestima. Hablamos de los insultos, ¿verdad? O cuando haces sentir mal a una persona. Desde ese momento ya estás siendo violento. ¿Por qué? Porque no te pones a pensar en la autoestima de la persona o en el daño emocional que puedes hacerle. Desde el momento en que te burlas de una persona, ya estás haciendo un poco de acto de violencia. Porque la violencia, como tú la tienes registrada en tu cerebro, solo son golpes, pero no es así. La violencia también son insultos, también son burlas en demasía. Hablamos también de la violencia sexual. Recuerda que nadie más es dueño de tu cuerpo que ti mismo. ¿Por qué? Nadie es dueño de tu cuerpo, sino solo tú mismo. Solo tú observas tu cuerpo, solo tú puedes ver tu cuerpo. Y la violencia sexual a veces va a lo que es la violación de la intimidad de la persona. Vamos en la violencia política. Violencia política hay, por ejemplo, cuando algunos enfrentamientos políticos o dos ideologías políticas distintas se enfrentan y esto hace que al enfrentarse entre dos grupos políticos haya violencia, tanto psicológica como física, por no aceptar la idea de uno ni la idea de otro, sino que ambos quieren que acepten sus ideas. La violencia familiar. Vamos a ir en la violencia familiar. Se denomina violencia familiar al conjunto de conductas, acciones o hábitos ejercidas contra la pareja u otro miembro de la familia. Necesariamente la violencia familiar no tiene que ser en pareja. No necesariamente tiene que ser entre la pareja de papá y mamá. La violencia familiar a veces también se destaca, la violencia que tiene excesiva los padres en querer corregir a sus hijos y pasándose a otra línea de golpearlos o insultarlos o hacerlos sentir menos. Esa también es violencia familiar porque está dentro de tu familia, es un hecho que está dentro de tu familia, que está dentro de tu entorno familiar. Recuerda que la violencia familiar son los actos agresivos, ya sea psicológicos o ya sea físicos, dentro de la familia. ¿Se puede presentar en cualquier familia? Sí. Recuerda que la violencia no distingue clases sociales. Violencia la vive un pobre como también la vive un rico. Y la violencia se va expandiendo si uno no la para.
¿Cómo paras la violencia? La paras diciendo, hablando o pidiendo ayuda. Entonces, la violencia se presenta en cualquier familia, ya lo tenemos claro, o sea, que no respeta clases sociales. Una forma de prevenirla es que alentando a toda la comunidad a que hay que tener respeto, o alentando a tu familia, o sembrando en la familia el respeto entre los miembros de tu familia. Que todos somos iguales y que a pesar de todo, nuestros problemas, nuestra familia es la única que siempre nos va a apoyar y ayudar en todo. Por eso hay que respetarla y protegerla. Recuerda que muchas veces la violencia no solo son de padres a hijos, también hay de hijos a padres. Entonces siempre tienes que recordar que en casa debes respetar a tus padres y tus padres también te respetarán a ti. Ahora vamos a aclarar la violencia psicológica. La violencia psicológica es una forma de maltrato silencioso. ¿Por qué? Que va a diferenciarse del maltrato físico, que es con huellas en el cuerpo. Este es sutil y más difícil de percibir, porque recuerda que la violencia física te deja marcas y son evidencias de que ha habido violencia, pero en el caso de la violencia física, en el caso de la violencia psicológica, es difícil de percibir, es sutil y silenciosa. ¿Por qué? Porque no te deja marcas en el cuerpo, sino te deja marcas en tu autoestima o, como dice abstractamente, marcas en el alma, ¿verdad? Te hace volver una persona insegura. Es sutil y más difícil de percibir o detectar. Se manifiesta a través de ¿qué? De palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Hace que tu autoestima cada vez vaya bajando a cero. La violencia sexual, ahí tenemos, se refiere a todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otra manera o de otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, como el tráfico de personas, por ejemplo, independientemente de la relación de ésta con la víctima. Comprenden actos como, por ejemplo, los manoseos. Los manoseos a veces son violencia sexual. Los hostigamientos sexuales o los acosos, que se vuelven los acosos sexuales, ¿cierto? La violación es una violencia sexual. El forzar a ver o presenciar un acto con carga sexual también es violencia sexual. La violencia doméstica. La violencia doméstica es la violencia psicológica y física. Son las dos juntas, con el cónyuge. El maltrato infantil y el abuso de los niños. Recuerda que la violencia doméstica, que junta la violencia psicológica con la física, puede ser conyugal, de dos personas, dos parejas, o puede ser infantil, o también puede ser adolescente. Una violencia cotidiana es la que venimos sufriendo diariamente y se caracteriza básicamente por el no respeto de las reglas, no respeto de una cola, maltrato en el transporte público, la larga espera para ser atendido en los hospitales, cuando nos mostramos de manera en que no podemos controlar nuestras emociones. La violencia cotidiana, como te dije, desde que ya le faltas respeto a tu compañero o ya lo insultas, ya estás tú actuando con un tipo pequeño, pero de violencia. La violencia política, hablamos que es aquella que surge de los grupos organizados, ya sea que estén en el poder o no, el estilo tradicional de ejercicio político, la indiferencia del ciudadano común. ¿Qué quiere decir? Es que dos grupos se pelean porque acepten su ideología, pero de manera violenta. La violencia delincuencial. La violencia delincuencial, ¿a qué está evocado? A lo que son los robos, el narcotráfico, conductas que asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes materiales.
toma forma de conducta individual u organizada que rompe las reglas sociales establecidas. La violencia delincuencial no es más que la inseguridad ciudadana que hay en tu localidad, tal vez, como por ejemplo robos, estafas, narcotráfico, conductas que atentan contra tu bienestar o tu seguridad, ¿cierto? Entonces, toda forma de conducta individual u organizada que rompe reglas sociales establecidas, que nos hacen vivir tranquilamente. Establecido no ayuda a resolver los problemas. O sea, que cuando está constituida o cuando tú ves un robo, no debes ser indiferente. Siempre debes alertar, quizás no meterte del todo, pero sí alertar o buscar ayuda para resolver esos problemas. Todos sueñan con el modelo que les vende la sociedad, el éxito fácil. Por eso es que se forma la violencia delincuencial, porque todos quieren alcanzar el dinero fácil. Y quieren alcanzarlo sin seguir las reglas de la sociedad, sin ponerse a darse cuenta que de esa violencia que ellos van a actuar en la comunidad puede manchar también a su familia, porque recuerda que los que están en narcotráfico, robo, no terminan bien, siempre la familia termina mal. Tenemos las causas de la violencia. Una de las causas de la violencia, el alcoholismo, por ejemplo. Sin duda, el alcoholismo causa la violencia. ¿Por qué? Porque a veces, cuando uno se pasa de alcohol, sobre todo en lo que son los adultos, ¿qué pasa? Hace que se suba la adrenalina y a veces no piensan ni solo reaccionan. Y al solo reaccionar usan sus instintos y sin querer a veces actúan violentamente. Un sinnúmero de casos registra que un gran % de las mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales están bajo el efecto del alcohol. Luego, otra de las causas de la violencia, ¿cuál sería? La falta de conciencia en los habitantes de una sociedad. Creen que esta es la mejor forma de realizar las cosas, como las huelgas, los tiroteos, los golpes. A veces las manifestaciones se vuelven golpes o, mejor dicho, se vuelven huelgas. Y en esas huelgas hay golpes, violencia entre los huelguistas y los policías y se vuelve un acto violento, ¿verdad? Siempre nosotros debemos manifestarnos de forma democrática, o sea, de forma pasiva o mejor dicho, de forma correcta. Luego, otra de las causas de la violencia son la fuerte ignorancia que hay de no conocer mejor vía para resolver las cosas. No saben que la mejor forma de resolver un fenómeno social es conversándolo, analizándolo y conversar como dos personas civilizadas, ¿cierto? Para eso están las habilidades sociales. La mayoría de personas o algunas personas piensan que con los golpes se arreglan algunas cosas o que con los golpes van a someter a algunas personas. Pero recuerda que eso no es así. No es lo mismo que te tengan miedo a que te tengan respeto. Es algo que nosotros confundimos o es algo que las personas confunden. El no poder controlar los impulsos, muchas veces somos impulsivos, agresivos, generando así violencia. La falta de comprensión existe entre las parejas, como también existe entre los amigos, cuando a veces hay falta de comprensión o hay diferencia de ideas y a veces uno se porta de manera agresiva con el otro, pensando que así el otro va a aceptar su opinión o su postura. Hablamos de principios personales. Por la falta de principios personales es que se genera la violencia. Por la falta de comprensión hacia los niños, a veces hace que esto desencadene lo que es el abuso infantil o la violencia infantil.
La drogadicción, por ejemplo, es otra causa de la violencia, porque muchas personas se drogan para poder ser lo que no son en la realidad, para escapar así de la realidad o causando mucha violencia. O a veces, al drogarse, se ponen fuera de sí y hacen cosas inimaginables, sobre todo violentas, para que ellos se sientan seguros. Cuando lo que no se dan cuenta es que al drogarse o al ingerir sustancias como el alcohol hacen que la adrenalina suba y no te deja pensar con el cerebro, sino solo actúas por instinto. Las consecuencias de la violencia. Hablamos de consecuencias físicas, si es una violencia netamente física. Hablamos de los homicidios. Otra de las consecuencias de la violencia está los numerosos estadios o estudios que informan que la mayoría de las mujeres que mueren de homicidio son asesinadas por su compañero. Recuerda que la violencia solo trae desgracia. Ahora, otra de las consecuencias de la violencia, ¿qué es? La desunión familiar, también podemos decir, porque al haber violencia en casa, muchas veces los hijos se alejan, ¿cierto? Luego tenemos consecuencias psicológicas de la violencia. Muchas veces, cuando nosotros sufrimos o cuando vemos que alguien sufre de violencia psicológica y también física, muchas veces evoca por el suicidio, porque no encuentra un escape o no encuentra una ayuda necesaria donde ellos puedan desahogarse y quieren sentirse seguros y solo lo encuentran en centros de ayuda, por ejemplo como la de Muna. Esos sitios se encargan de lo que son violencia, no simplemente de la mujer, también violencia en el varón. O quizás en el bullying. Recuerda que en el bullying también hay violencia. En el caso de las mujeres golpeadas o agredidas sexualmente, el agotamiento emocional y físico puede conducir al suicidio. Estas muertes son un testimonio dramático de la escasez de opciones de que dispone la mujer para escapar de las relaciones violentas. Siempre cuando alguien esté sufriendo de violencia o tú veas que hay un acto de violencia cerca de tu casa o alguien que conozcas, debes recomendarle a esa persona que busque ayuda. O si no, tú poder comentarlo a alguien de tu confianza para que lo ayude o la ayude. También tenemos lo que son problemas de salud mental. Muchas veces cuando la violencia es psicológica, terminan en problemas de salud mental, como lo más leve que es la inseguridad, el miedo. ¿Sí? Entonces, en conclusión, ya sabemos que la violencia es un fenómeno social, que no es positivo, sino es negativo y debemos cambiarlo, recuerda, porque es un fenómeno social muy peligroso, que no deja que el ser humano use sus habilidades sociales para resolver el problema, sino que use su instinto animal y llegue a consecuencias muy graves. Saber que decenas de personas mueren a causa de tiros o golpes es saber que debemos cuidarnos. Hay que tener muy en cuenta que debemos tratar de reducir la violencia. Por eso es que nosotros en las nuevas generaciones aprendemos lo que son las habilidades sociales para poder nosotros resolver un problema o un conflicto de manera saludable y no con golpes ni con agresiones físicas, mucho menos con agresiones psicológicas, o sea, los insultos. Recuerda que la violencia no nos lleva a nada bueno y recuerda, desde que faltas el respeto ya estás empezando a tener un poco de violencia hacia la otra persona. Así que debemos hablar como personas civilizadas y no debemos actuar como animalitos con las manos ni los golpes. Y debemos pensar antes de decir algo porque podemos lastimar o podemos dañar a la otra persona.